Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son seguidores de la industria del entretenimiento turco. Vamos a hablar de Hande Erçel, una actriz que ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Pero no vamos a centrarnos en sus últimos proyectos o en sus éxitos en las redes sociales, no. Hoy vamos a desgranar una relación que marcó un antes y un después para ella y para muchos de sus fans, su vínculo con Kerem Bürsin. Y es que, como bien dice nuestro título, Hande Erçel sobre Kerem, siempre tendrá un lugar especial. Esa frase encapsula la esencia de lo que vamos a explorar. ¿Qué significa realmente que alguien siempre tenga un lugar especial? En el contexto de una relación, ya sea amorosa, de amistad o incluso profesional, implica un reconocimiento de la importancia que esa persona tuvo en tu vida, un cariño que perdura a pesar de las circunstancias. Y eso es precisamente lo que queremos analizar hoy, las veces que Hande ha hablado, directa o indirectamente, de Kerem, y cómo esas declaraciones revelan un lazo que sin duda dejó una huella imborrable. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante historia, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada semana traemos contenido fresco y apasionante sobre sus celebridades favoritas, y no querrán perderse nada. Denle a esa campanita para que les avisen cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, empecemos. Cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, es imposible no pensar en Senkalkam, o Love is in the Air como se conoció en muchos países. Esta serie no solo fue un fenómeno de audiencias, sino que también catapultó a ambos actores a la fama global y, por supuesto, alimentó muchísimos rumores y especulaciones sobre su relación. Lo que comenzó como química en pantalla, pronto pareció trascender a la vida real, y los fans se enamoraron perdidamente de la pareja que formaban Eda y Serkan. Y aunque ambos actores siempre fueron bastante reservados sobre su vida privada, hubo momentos clave en los que Hande hizo comentarios que, analizados con detenimiento, nos dan pistas de lo que Kerem significó para ella. No se trata de buscar chismes o de invadir su privacidad, sino de entender la profundidad de las conexiones humanas, incluso en el mundo del espectáculo. A menudo las entrevistas, las apariciones públicas e incluso las publicaciones en redes sociales pueden ser ventanas a sentimientos genuinos. Recuerdo una entrevista en particular, poco después de que se confirmara su separación. Hande fue preguntada sobre su relación con Kerem, y en lugar de evadir la pregunta o dar una respuesta genérica, ella se tomó un momento y dijo algo así como: Kerem es una persona increíble. Tengo mucho que agradecerle. Siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Esa frase, aunque sencilla, es poderosa. Un lugar especial. No es un lo superé, no es un lo olvidé. Es un reconocimiento de la importancia y del afecto que persiste. Este tipo de declaraciones no son fáciles de hacer, especialmente en un momento en el que las emociones aún pueden estar a flor de piel y bajo el escrutinio de millones de personas. Y es precisamente esa honestidad, esa apertura a admitir que alguien dejó una marca, lo que resuena tanto con el público. Los fans se identifican con la idea de que no todas las relaciones terminan en un punto final absoluto, algunas se transforman, se convierten en recuerdos valiosos, en lecciones aprendidas, en afecto duradero. Además de esas palabras directas, podemos observar su comportamiento y sus interacciones. A lo largo de la pandemia, cuando la serie estaba en su apogeo y las restricciones de viaje eran estrictas, ellos compartieron muchos momentos juntos. Sus seguidores eran testigos de su complicidad, de su apoyo mutuo. Y aunque la separación fue difícil de asimilar para muchos, es importante recordar que las relaciones evolucionan. Las personas cambian, los caminos se separan, y eso no significa que el cariño o el respeto se desvanezcan. Pensemos en cómo se conocieron. Trabajando juntos en un proyecto que se convirtió en un éxito mundial. La intensidad de un rodaje, las largas horas, la presión de cumplir expectativas, todo eso crea un vínculo muy particular. Y para Hande, que era una actriz ya establecida pero que con Kerem alcanzó un nuevo nivel de reconocimiento internacional, él fue sin duda una figura de apoyo importante en ese viaje. A veces las relaciones que empiezan bajo los reflectores pueden ser especialmente difíciles de mantener. La constante atención, las expectativas, la presión de mantener una imagen pública, todo eso puede desgastar incluso la conexión más fuerte. Y aunque su relación romántica llegó a su fin, parece que la amistad y el respeto mutuo, al menos por parte de Hande, han prevalecido. Analicemos otra de sus declaraciones.
En una ocasión, cuando se le preguntó si seguían siendo amigos, Ander respondió de manera similar, enfatizando el cariño y el respeto. Dijo algo como, siempre habrá respeto y cariño. Le deseo lo mejor. Esa frase, siempre habrá respeto y cariño, refuerza la idea de que la relación con Kerem no fue algo trivial para ella. Fue una experiencia significativa, una que moldearía su perspectiva y la dejaría con sentimientos positivos. Es interesante notar cómo, a pesar de las especulaciones y los intentos de los medios por generar controversia, Ande ha mantenido una postura de dignidad y respeto hacia Kerem. Nunca ha hablado mal de él, nunca ha filtrado información negativa. Al contrario, sus palabras siempre han sido de admiración y aprecio. Y eso habla mucho de su carácter. ¿Qué nos dice esto sobre Hande Erçel como persona? Que valora las conexiones humanas, que es capaz de separar la vida profesional de la personal de una manera madura, y que a pesar de haber seguido caminos separados en el ámbito romántico, guarda un aprecio genuino por las personas que han sido importantes en su vida. Kerem Bürsin, sin duda, fue una de esas personas. Ahora entendamos por qué esta idea de un lugar especial es tan relevante. En un mundo donde las relaciones a menudo se perciben como transacciones o como algo que se descarta fácilmente cuando ya no es útil, estas declaraciones de Ande nos recuerdan la importancia de la gratitud y del reconocimiento. Nos muestran que es posible haber tenido una relación amorosa que termine, pero que el afecto y el respeto perduren. Y esto no solo se aplica a las celebridades. Todos hemos tenido personas en nuestras vidas que, aunque ya no estén activamente en ella, dejaron una huella imborrable. Amigos de la infancia, amores del pasado, mentores que nos guiaron. Reconocer esa importancia, incluso en silencio, es una forma de crecimiento personal y de madurez emocional. Para los fans de Hande y Kerem, estas declaraciones son un consuelo. Significan que aunque el cuento de hadas de Eda y Serkan no haya tenido un felices para siempre en la vida real, la conexión entre Hande y Kerem fue algo real y valioso. Y esa validación es importante para aquellos que se invirtieron emocionalmente en su relación. Además, su actitud contrasta con la de otras celebridades que, al separarse, entran en una guerra abierta o se esfuerzan por borrar todo rastro del otro. Hande ha elegido el camino de la elegancia, del respeto y del reconocimiento. Y eso, para muchos, la hace aún más admirable. También es crucial recordar que cada relación es única, y lo que funciona para una pareja, no necesariamente funciona para otra. Hande y Kerem probablemente tuvieron sus propias razones y dinámicas que llevaron a su separación, pero su capacidad para mantener el afecto y el respeto es lo que hoy destacamos. En resumen, cuando Hande Erçel habla de Kerem Bürsin, incluso si no es de forma explícita y constante, sus palabras y su actitud revelan un profundo respeto y un cariño que perduran. Siempre tendrá un lugar especial, no es solo una frase, es una declaración de principios sobre cómo valora las conexiones humanas y cómo recuerda las experiencias significativas de su vida. Kerem Bürsin fue una parte importante de su viaje, tanto profesional como, en su momento, personal, y esa huella, esa resonancia, parece ser algo que Hande valora y reconoce. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido fascinante explorar estas declaraciones y lo que significan para la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos visto cómo el respeto, el cariño y el reconocimiento pueden perdurar incluso después de que una relación romántica llegue a su fin. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya resultado tan interesante como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Hande? ¿Creen que es importante mantener el respeto y el cariño hacia las personas que fueron importantes en nuestra vida, incluso después de separarse? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que todos podamos disfrutar de esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.